Bienvenidos a Miller Matemáticas. El día de hoy vamos a realizar la explicación de las series de Taylor y Maclaurin complejas. Veamos. Vamos a empezar con la parte real. Una serie de potencia real en X es una serie de la forma sumatoria desde K igual a 0 hasta infinito de A sub K por X a la K igual a A sub 0 más A sub 1X más A sub 2X cuadrado más A sub 3X al cubo más hasta A sub K de X a la K. ¿Qué significa? Si K vale 0, A sub 0. Si K vale 0, X a la 0 vale 1. 1 por A sub 0, A sub 0. Si reemplazo K aquí me queda A sub 1, X a la 1, y así sucesivamente. Es denominada también una serie de Maclaurin o desarrollo en serie de potencias alrededor del origen. Una serie de potencias en X igual a A es una serie de la forma sumatoria desde K igual 0, desde A sub K por X menos A elevado a la K. Al reemplazar K nos queda A sub 0 más A sub 1 por X menos A más A sub 2 por X menos A cuadrado más A sub K por X menos A elevado a la K. También llamada una serie de Taylor o desarrollo en series de potencias de un entorno de X igual a A. Obsérvese que una serie de Maclaurin es sencillamente una serie de Taylor con A igual a 0. Se puede considerar que una serie de potencias es un polinomio de grado infinito. En particular, se debe considerar una serie de potencias con una función de X. Un polinomio de Taylor P sub nx es igual a X menos A a la 0 sobre 0 factorial por f de A, más X menos A elevado a la 1 sobre 1 factorial por la primera derivada de f con respecto a A, más X menos A elevado al cuadrado sobre 2 factorial por la segunda derivada de f con respecto a A, más X menos A elevado a la n sobre n factorial por la enésima derivada de f con respecto a A. Y nos queda, esta parte nos da 1 por f de A. Aquí 1 factorial es 1. Entonces nos queda más x menos a por la primera derivada de f con respecto a más x menos a cuadrado sobre 2 factorial por la segunda derivada de f con respecto a más x menos a elevado a la n sobre n factorial por la enésima derivada de f con respecto a. Se puede demostrar que P sub n de x es el polinomio de grado n que se aproxima mejor a la función f de x en la cercanía de x igual a A. Si A es igual a 0, es el llamado polinomio de Maclaurin de grado n para f de x. Es decir, P sub n de x es igual a f de 0 más x por la primera derivada de f con respecto a 0 más x al cuadrado sobre 2 factorial por la segunda derivada de f con respecto a 0 más x a la n sobre n factorial por la enésima derivada de f con respecto a 0. Por tanto, la expansión en series de Taylor escrita de esta forma, f de x más a igual a f de a más x sobre 1 factorial más la primera derivada de f con respecto a más x cuadrado sobre 2 factorial más la segunda derivada de f con respecto a más la x elevado a una n sobre n factorial por la enésima derivada de f con respecto a, se puede escribir como la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de x elevado a la n sobre n factorial por la enésima derivada de f con respecto a de una función f de x, de una variable x alrededor de x igual a A. Es válida dentro del intervalo de convergencia de la serie de potencias. Si f de z es una función compleja analítica dentro de un círculo de plano z, entonces las analíticas o derivadas superiores de f de z existen también dentro de C. Si z sub 0 y z sub 0 más h son puntos fijos dentro de C, entonces podemos tener en cuenta que f de x más a va a ser igual a f de a más x sobre 1 factorial más la primera derivada de f con respecto a más x cuadrado sobre 2 factorial más la segunda derivada de f con respecto a más
x elevado a la n sobre n factorial por la enésima derivada de f con respecto a, que está en forma real, ahora en forma compleja, donde x reemplazamos por h y a lo reemplazamos por z sub 0. Entonces, x lo reemplazamos por h y a lo reemplazamos por z sub 0, donde f elevado a la n de z sub 0 es la enésima analítica de f de z evaluada en z igual a z sub 0. Se sabe que z es igual a z sub 0 más h. Ahora, z sub 0 positivo pasa al otro lado negativo, entonces z menos z sub 0 es igual a h. Entonces reemplazamos h en nuestra función h más z sub 0. Entonces aquí la tenemos y como sabemos nosotros h corresponde a z menos z sub 0. Entonces, ¿cómo nos queda? H, z menos z sub 0, h, z menos z sub 0 al cuadrado, h, z menos z sub 0 elevado a la... Entonces nos queda que esto viene a ser igual a la sumatoria de n igual 0 hasta infinito de z menos z sub 0 a la n sobre n factorial por la enésima derivada de f evaluada en z sub 0, llamada el desarrollo en series de Taylor de la función f de z compleja alrededor de z sub 0. Ahora veamos el radio de convergencia, inicialmente en forma real. Para cada serie de potencias de la forma sumatoria de k igual 0 hasta infinito de a sub k por x menos a elevado a la k, hay un número real mayor o igual a 0. Ese radio, que corresponde a la r, puede ser infinito, tal que si el módulo de x menos a es menor que r, entonces la serie converge. Si el módulo de x menos a es mayor que r, entonces la serie diverge. Este número r es el radio de convergencia de la serie de potencias. Para hallar el radio de convergencia de la serie de potencias se utiliza el criterio de la razón o el criterio de la raíz. Entonces nos queda L viene a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de el módulo de a sub n más 1 sobre a sub n, o L es igual al límite cuando n tiende a infinito del módulo de a sub n elevado a la 1 sobre n. Luego se determina r de la siguiente manera. Si el límite es igual a infinito, entonces r es igual a 0. La serie converge únicamente para x igual a a. Pero si el límite es igual a 0, entonces r es igual a infinito. La serie converge para todo x. De otro modo, r, que es el radio, viene a ser igual a 1 sobre el límite. En forma compleja, si el módulo de z menos z sub 0 es menor que r, entonces la serie converge. Si el módulo de z menos z sub 0 es mayor que r, entonces la serie diverge. Este número r es el radio de convergencia de la serie de potencias, donde z sub 0 es el centro del círculo, r es el radio de convergencia. Cuando z sub 0 es igual a 0, como en variables reales, la expansión de la serie de Taylor del origen es llamado desarrollo de Maclaurin. El resto es igual que en las series reales. Eso significa que R es igual a 1 sobre L. Esto es Miller Matemáticas. Se estudia porque la matemática no se aprende viendo, se aprende haciendo. Si te ha gustado este video, dale like y te invito a suscribirte a mi canal Miller Matemáticas. Te invito a visitar mi página web www.millermatematicaas.com.co. Chao.